Bueno, a ver, en el ejercicio 1 del tutorial tenemos que calcular derivadas, ¿sí? Y en este caso, la primera función, f de x igual a la raíz cuadrada de 4x más logaritmo natural de x. Vieron que acá en el enunciado dice funciones compuestas. ¿Qué tenemos que utilizar para derivar las funciones que son compuestas? ¿Qué utilizamos para derivarlas? La regla de la cadena. Bien, ¿sí? En este caso, nosotros, ¿qué podríamos hacer? O sea, acá tendríamos un caso que es raíz cuadrada de una función, ¿sí? Lo voy a escribir así, voy a anotar la regla y, y ahí aplicamos derivada. Nosotros si tenemos la raíz cuadrada de una función, ¿sí? Acá u representa una función, podemos derivarla haciendo que y derivada sea igual a la derivada de lo que está debajo de la raíz, o sea, la derivada de la función radicando sobre dos veces la raíz cuadrada de la misma función, ¿sí? Esa es la regla. O la otra posibilidad, si tenemos raíz cuadrada de u, es transformar esto en exponente fraccionario, o sea, em, me va a quedar u elevado a la 1 medio, y a partir de acá aplico la derivada, ¿no es cierto? Que sería 1 medio por u elevado a la 1 medio menos 1 por u derivado, o sea, la derivada del radicando. De cualquiera de las dos formas que aplique en cualquiera de las dos reglas está bien. Yo por ahí siempre digo que conviene más trabajar con esta porque me sirve para cualquier tipo de raíz. O sea, si acá era raíz cúbica, me iba a quedar u elevado a la 1 tercio. Si era raíz cuarta, u elevado a la 1 cuarto. O sea, cualquiera de las dos siempre sirve, ¿sí? Ahora, ¿cómo me quedaría entonces la derivada de esta función? Vamos a suponer que utilizo la primera regla. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a u, que vendría a ser en este caso. Todo lo que está dentro de la raíz. O sea, 4x cuadrado más logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me queda la derivada de lo que está debajo de la raíz? ¿Cuál es la derivada de 4x al cuadrado? 8x. 8x más la derivada del logaritmo natural de x, me queda 1. Acuérdense, siempre miro en tabla de derivadas, ¿no es cierto? Acá no hay que pensar demasiado. Entonces me queda 8x más la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, sobre 2 por la raíz cuadrada, o sea, la misma función. ¿No? Entonces, me quedaría así. Ahora, si utilizo la otra manera, ponerle acá otra forma, esta te sirve también más seguido, ¿no es cierto? Em, Sería transformarlo primero en exponente fraccionario. O sea, acá me quedaría 4 por x al cuadrado más logaritmo natural de x elevado a la 1 medio.
Y ahora derivo. Entonces la derivada de esta función va a ser igual a 1/2 multiplicado por 4x al cuadrado más logaritmo natural de x elevado a la 1/2 menos 1 y ahí vendría la derivada de lo que está debajo de la raíz, que es 8x más 1 sobre x. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Yo sé que es sábado de mañana, más de uno debe estar medio resacado todavía, pero ¿me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Poner abajo para que entre todo en la misma hoja. Entonces, acá lo único que vamos a hacer el arreglo es, esto sería la misma parte, me quedaría acá menos 1/2. Y si yo quiero dejarlo así, lo puedo hacer, nadie me dice que lo tengo que arreglar, o sea, esta derivada, si ustedes la trabajan algebraicamente, van a llegar a la misma expresión que tienen acá. ¿Cómo lo harían? Bueno, acá tengo, esto tiene exponente negativo. Cuando nosotros teníamos una base elevada al exponente negativo, ¿qué hacíamos para resolver la potencia? Se invertía, profe. Invertíamos. Invertíamos Bien, se invierte. Y a la vez que invertimos la base, yo puedo transformar ese exponente en fraccionario en positivo. raíz. ¿Sí? O sea, sí, se transforma en positivo al invertir la base. Y además yo puedo volver a describir esta potencia como raíz. Entonces ahí me va a aparecer la raíz cuadrada otra vez. ¿Sí? Lo voy a hacer rápidamente. F derivada de x me va a quedar igual a 1/2 por 1 sobre esta misma expresión de acá, pero con exponente positivo, multiplicado por 8x más 1 sobre x. Una vez que llegamos ahí, lo que podemos hacer es transformar esa raíz, ese exponente fraccionario en raíz. O sea, todo esto de acá me quedaría raíz cuadrada de la misma función, ¿sí? Y finalmente, si yo tengo 1 por 1 es 1, por esto me quedaría 8x más 1. O sea, acá vuelvo a determinar la misma función que tenía en un principio. ¿Sí? El 2 queda multiplicando la raíz, entonces llegué a la misma expresión derivada. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, ¿podría repetir el anterior que hizo? ¿Cómo? Y podría repetir el que hizo antes de este. El primero sería. ¿Esto? ¿Esta parte? ¿Este de acá arriba? Sí, ese, profe. A ver, acá apliqué esta regla, ¿sí? Que seguramente debe estar en alguna de las tablas que ustedes tienen de derivadas. Si ustedes tienen raíz cuadrada de una función, la derivada es la derivada de lo que está debajo de la raíz sobre 2 veces la raíz cuadrada de la misma función. O sea, 2 veces la misma función. Entonces lo que yo hice fue, tomé lo que estaba debajo de la raíz, que es 4x cuadrado más logaritmo natural, y calculé la derivada. La derivada de x cuadrado es 8x, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, sobre 2 veces la raíz cuadrada de la misma función. ¿Sí? Es más directa,
es más directa esta forma. También se hace esto, transformarlo en exponente fraccionario y se va calculando la derivada considerando el exponente fraccionario, ¿sí? Se llega a lo mismo, se llega a lo mismo, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, Sí, yo se solo entendió, profe. tengo conflictos al inicio de cuando se realiza la otra forma a partir del exponente fraccionario. Ajá. ¿Cuál es tu conflicto, Ramiro? Básicamente no entiendo cómo se parte desde ahí, pero luego cuando se va desarrollando más o menos por la mitad, le engancho. A ver, vos lo que usás acá, transformar en... ¿Entendés esto de cómo se transforma en exponente fraccionario, no es cierto? Eso sí, eso sí. Bien. Lo que nosotros aplicamos acá es esta regla. Cuando ustedes tienen una función f de x elevado a un exponente, la derivada te queda igual a n por esta misma función de acá elevado a la n menos 1 por la derivada de la base, o sea, la derivada de f de x. Esto es lo que yo aplico acá, ¿sí? Consideramos esto como f de x y esto vendría a ser n. Por eso me queda, es n por f de x a la n menos 1. Acá tenés n, un medio, por la función sin derivar elevado a la n menos 1. Y ahí recién, por la derivada de la base. ¿Estamos? Buenísimo, profe, muy amable. No, por favor. Bien, acá vamos a tener algo similar, porque acá yo tengo, en esta, tengo una función elevada a un número. Se va a utilizar esta misma regla que expliqué recién. Profe, disculpe, yo no entendí la parte en la que arriba queda 1 sobre 4x al cuadrado, un poquito más abajo. 1 sobre, acá, esta. Esa parte, ajá. Viste que vos tenés acá que esto está elevado a un exponente fraccionario negativo, ¿sí? Entonces vos cuando resolves una potencia de exponente negativo, lo que haces es invertir la base. Vos tenés 4x cuadrado más logaritmo natural. Si vos invertís eso, te queda 1 sobre 4x cuadrado más logaritmo natural. Y el exponente va para el denominador, porque en el numerador ya tenés 1, o sea, no tiene sentido. O sea, lo das Ah, vuelta dale, completo gracias. y lo transformás en exponente positivo. Bueno, gracias. ¿Ah? Bueno, para calcular la derivada de esta función vamos a utilizar esta misma regla. Tengo toda una función elevado a un número. Entonces, para poder calcular esa derivada, vamos a hacer, tengo n, en este caso 4, multiplicado por la misma función elevado a la 4 menos 1 por, y ahora tengo que derivar esto, 2x más 4 sobre raíz cuadrada de x. ¿Y qué voy a utilizar para calcular esa derivada? ¿Qué operación tengo ahí? La división. Entonces tengo que aplicar la regla del cociente, ¿no es cierto? Era la derivada de la primer función. ¿Cómo me queda la derivada de 2x más 4? ¿Qué me queda al derivar 2x más 4? Dos, profe. ¿Dos 2. solo, profe? Sí, muy bien. 2 por la raíz cuadrada de x.
¿sí? Porque es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, 2x más 4, por la derivada de la raíz cuadrada de x, que también por tabla es 1 sobre 2 por raíz de x. Sobre la segunda función sin derivar y elevada al cuadrado. Y acá me va a quedar raíz cuadrada de x elevada al cuadrado. Para hacer un paso más, voy a arreglar algunas cosas que quedaron acá medio inconclusas. Este 4 menos 1, ¿no es cierto?, se transforma en un 3. Y acá índice con exponente se va y queda x. Después, el resto puedo dejarlo así, no hace falta que quiera desarrollar nada porque tampoco se puede desarrollar demasiado. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, Sí, en la derivada de la raíz también se podría haber hecho convirtiendo en exponente, ¿no es cierto? sí. Ah, listo. Pasa que Profe, sí, tengo una consulta porque, bueno, la derivada de un producto, ¿cómo sería? la del producto Sí, es, esa es una propiedad, a ver, voy a anotarla acá, me dice que I es igual a U por B, ¿no es cierto? sí. Entonces, la derivada es igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ah, bueno, gracias, profe. Quería Sí, corroborar si estaba bien en mi tablita. Gracias. ok, no de nada. Profe, ¿y la propiedad de la derivada del producto solamente se puede aplicar cuando tenemos eh, o sea, dos productos por multiplicar sería? En cambio, si tenemos tres, ya no se puede aplicar. Sí se puede, pero no es la misma forma. Hay otra forma de derivar. Cuando vos tenés tres funciones, em, lo que generalmente te conviene ahí es tratar de multiplicar dos de esas tres funciones. ¿Sí? Multiplicar y después, cuando ya quedan solamente dos, ahí sí aplicar la regla de la derivada del producto. Exactamente. Esa sería la forma más fácil. Si no, hay otra forma, creo que no me acuerdo en este momento cómo era. Está me parece que es la derivada de la primera por las otras dos sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, por la tercera sin derivar, y así se va desarrollando hasta que te quede todas. Es esta un poco más extendida. Si me haces acordar después voy a buscar las reglas, pero rara vez nosotros damos así de tres funciones. Por eso por ahí no nos complicamos tanto con eso, pero puede pasar. Si te encontrás con alguno de de esos casos, la forma más práctica es multiplicando dos funciones y ahí recién aplicas la regla de derivación. O también tener un producto, puedes tener un producto de cuatro o cinco funciones, entonces ahí hay una suma que se hace. Bien, ahora tengo la función logaritmo natural. Entonces, para calcular la derivada, vamos a recordar, vamos a poner una regla. Si nosotros tenemos que la función es logaritmo natural de u, ¿sí? Donde u es la función, vamos a ponerla entre paréntesis solamente para separar, la derivada va a ser igual a la derivada de u sobre u sin derivar. O sea, derivamos el argumento del logaritmo sobre
la misma función que está en el argumento sin derivar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es derivar esto sobre esto mismo sin derivar. Entonces, cuando vamos a hacer eso, en el numerador es fácil porque, el denominador, perdón, es fácil porque simplemente vuelvo a escribir la misma función. Ahora en el numerador va a estar un poquito más complicada la situación porque acá yo tengo una división entre funciones otra vez. Entonces tengo que volver a aplicar la regla del cociente que aplicamos acá arriba. Me va a quedar la derivada de la primera función. La derivada de 4 a la x es la derivada de la función exponencial, que me queda 4 elevado a la x por logaritmo natural de 4, multiplicada por la segunda función sin derivar. Menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que en este caso va a ser igual a 2 por x al cubo. Cuadrado, perdón. Y la derivada, ¿no es cierto?, de 2 vale 0. Profe, 3x al cuadrado sería. Perdón, acá es, sí, 3. Ahí está. Sobre la segunda función sin derivar elevada al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que aplicamos la derivación? Yo siempre digo, si uno no está seguro del desarrollo algebraico, mejor dejarlo así, que está bien, porque aparte en general cuando nosotros multiplicamos acá funciones de diferentes formas, diferente tipo, por ejemplo, acá tenemos una exponencial y esta es una polinómica. No va a cambiar nada si yo dejo expresado así o si multiplico, resuelvo el producto. Me va a quedar una expresión más grande, más desarmada, pero que no voy a poder reducir, ¿sí? Menos por ahí con las herramientas básicas que por ahí ustedes manejan, se hace mucho más complicado todavía. Entonces mejor lo dejamos así. ¿Estamos hasta acá? Profe, De vuelta a la exponencial. ¿Cómo? ¿Podría explicar de vuelta la exponencial cómo hizo? Esto es por tabla, chicos. Ustedes miran su tabla. Cuando ustedes tienen, en ese caso, eh, es a elevado a la x, ¿sí? La derivada les queda igual a la misma función, a elevado a la x, por el logaritmo natural de a. Diferente es el caso cuando tienen e elevado a la x. Ahí la derivada es la misma función, ¿sí? Pero cuando tienen un número elevado a una función, o un número elevado a la x, es la misma función multiplicado por el logaritmo natural de la base. Acá yo tenía 4 elevado a la x, la función, en este caso, el valor de a vendría a ser 4, por eso me queda la misma función, 4 elevado a la x, por el logaritmo natural de la base. Si acá hubiese sido 5 elevado a la x, entonces íbamos a tener 5 a la x por logaritmo natural de 5. ¿Se entendió? Profe, ahí nosotros aplicamos en ese ejercicio las dos funciones, la del cociente y la del logaritmo, las Sí. dos reglitas. Primero la del logaritmo. Ajá, ¿Sí? Primero la del logaritmo porque tengo que mi función completa es logaritmo natural de una función. Entonces yo sé que va a ser en el argumento la derivada de lo que está en el argumento sobre el argumento sin derivar. Ahora, cuando vos vas a derivar ese argumento, te encontrás con que es una división. Entonces ahí lo que haces es aplicar la regla del cociente. Si tuviese ajá. que
Si acá tenías una multiplicación, tendrías que haber aplicado la regla de la multiplicación. Y si tenías una suma, iba a ser la regla de la suma, y así. Ajá. Gracias, ¿Vamos? profe. No, de nada. Profe, una cosa antes. A mí me da la Sí. duda de cómo más se podría resolver el ejercicio. Mencionó que no tenemos aún las herramientas disponibles, pero me da curiosidad si no es molestia. Sí, no. A ver, lo que ustedes manejan son por ahí como muchos casos de factoreo, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor lo que se podría hacer acá es hacer distributiva. No lo voy a hacer porque me va a llevar demasiado tiempo y prefiero adelantar otras cosas. Pero acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, hacer distributiva, ver qué término se puede sumar con quién, resolver el cociente entre las fracciones. ¿Se va a poder simplificar algo? Sí, se va a simplificar este exponente con este x cubo más 2. A lo mejor ahí sacar un factor común 4 elevado a la x y ver si se puede simplificar con este. Hay varias opciones. No lo hago porque me va a llevar tiempo y no vale la pena tampoco porque eso ya no es gusto de cada uno, digamos. Si ustedes lo dejan expresado acá así como está, esto ya está bien. ¿Sí? Buenísimo, profe, muy amable. No, por Profe, favor, bien. y en estos ejercicios solamente hacemos una derivada primera y después hacemos los cálculos algebraicos nomás. Sí. Ok, Bueno, gracias. acá voy a hacer un pequeño arreglo que me hizo el profe. Voy a sacar este x al cuadrado acá. A ver, no, este era que había que sacar. Ahí está. A ver, derivación de funciones implícitas. La derivada de una función implícita es otra función implícita, ¿sí? Yo no voy a... Las funciones implícitas son aquellas en las que nosotros no podemos poner a la y en función de x, ¿sí? No puedo hacer como teníamos acá arriba, que yo tenía todas las... del lado derecho tengo todas las x de un solo lado, ¿sí? Acá tengo todas las x del lado derecho y acá en esta también. Acá tengo mezcladas y no las puedo desarrollar. No puedo despejar la y y poner todas las x de un solo lado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar la derivación de funciones implícitas considerando a x como variable, a y como función. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el producto entre dos funciones, x cuadrado por y. Entonces, para esa parte vamos a aplicar la regla del producto. Acá voy a poner un paréntesis para separar. Tengo la derivada de x cuadrado, que es 2x, por la segunda función, que vendría a ser y, sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de y. Y la derivada de y es y', ¿sí? La denotamos como notación de derivada. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Más. Ahora, cuando paso este segundo término de acá, tengo un producto entre dos funciones. Entonces, voy a aplicar la regla del producto para esa parte. La derivada de 2x más 4 me queda 2 por logaritmo natural de x, más la primera función, como está, 2x más 4, multiplicado por la derivada del logaritmo natural, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Sí? Eso es igual, y ahora tengo que derivar lo que tengo en el segundo miembro. Acá también voy a tener un producto, entonces también voy a aplicar la regla de la multiplicación. Me va a quedar la derivada de 4x cubo es 12 por x al cuadrado, multiplicado por y al cuadrado, ¿sí? La derivada de la primera por la segunda sin derivar.
más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función que es y cuadrado. Ahora, ¿cómo vamos a derivar y cuadrado? En principio sé que me va a quedar 2 por i. Baja el 2 y se le resta un exponente a la i, ¿no es cierto? Ahora, como eso es una función, me va a quedar también multiplicado por la i derivada. Una vez que derivé todos los términos, vamos a cancelar los paréntesis. Más esto mismo en general, difícilmente puedo llegar a reducir algo. Profe, si lo dejamos ahí ya está bien o... No, todavía no terminamos. Ah, bueno. Ahora, fíjense, ustedes tienen en este miembro este término que tiene i derivada y en este segundo miembro este término que tiene i derivada. Lo que vamos a hacer, como si fuese una ecuación, es agrupar los términos que tienen i derivada en un solo miembro. Entonces, este me queda acá menos este término de acá. ¿Sí? Pasa restando. Y lo demás, todos los demás términos pasan a el segundo miembro. O sea, todo lo que no tenga i derivada. En cualquier momento voy a bajar. Y voy a matar a alguien por el ruido. Bien. Una vez que despejé todo, o sea, estos términos acá que tenía sumando, pasé todo restando. Acá en este primer miembro tengo i derivada. Entonces lo que vamos a hacer es poner i derivada como no es factor común, sino el recíproco de la propiedad de la resta. Al tener una resta de derivadas, es la derivada de la resta. Entonces me va a quedar i derivada por x al cuadrado. A la vista parece un factor común. Menos 4 por x al cubo por 2i. Bueno, acá sí podría multiplicar el 2 por el 4, vendría a ser 8 x al cubo por i. Igual a todo lo que ya tenemos en el segundo miembro. Entonces, ahora, esta expresión que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo. Me queda i derivada es igual a, en todo este numerador va a quedar esta expresión. Y en el denominador va a venir todo esto. Y así me queda la derivada de la función implícita. ¿Ven? Esto que ustedes tienen acá es otra función implícita. Lo único que me queda del miembro izquierdo es i derivada. I prima. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se hace? Profe, yo le quería consultar en un principio por qué dentro del paréntesis grande quedaba 2 por logaritmo natural de x. La derivada de la primera es 2 por la segunda sin derivar. Estoy aplicando la regla del producto. La derivada de 2x más 4 es 2 y logaritmo natural de x sin derivar. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí sí entendí. Profe, lo que a mí me confundió fue cuando
surgió la I' en el segundo miembro del primer proceso, del primer paso. Acá, Exactamente. ¿Por qué surgió esa I'? porque vos estás derivando una función elevada a un número. Estás aplicando esta regla que teníamos acá arriba hoy. Una función elevada a un número es n por la función elevado a la n menos 1 por la derivada de la base. Ahora tu base acá es solamente i. Entonces por eso te queda 4 por x al cubo por 2i. ¿Sí? Acá abajo el 2. Este 2 es el que está acá. Si a ese mismo 2 como exponente le restas 1, te queda 1 por la derivada de la base que se expresa como i'. Ok, profe. ¿Está? Gracias. Sí, sí, sí. De nada. Bueno, el B va a quedar para ustedes. Voy a hacer este otro que tengo acá y por hoy los voy a dejar porque ya me estoy quedando sin datos. ¿Sí? El único que va a quedar pendiente es este, el de diferencial, pero yo lo voy a retomar en el próximo tutorial, ¿sí? Espérenme 2 segundos, ya vengo. Bueno, vamos a pasar a la última que es derivación logarítmica. Em, Ahora, antes de hacer, vamos a recordar un par de cosas. Cuando nosotros tenemos logaritmo natural, por ejemplo, de 4 elevado a la quinta, por propiedad de logaritmo, esto es 5 por logaritmo natural de 4. ¿Sí? O sea, el 5 se escribe acá como multiplicación del logaritmo de la base. Entonces, es para que entiendan que de dónde va a salir una parte que vamos a aplicar acá. La derivación logarítmica me dice, bueno, si yo tengo una función, o sea, se aplica cuando ustedes tienen una función elevado a otra función, ¿sí? El caso anterior, ustedes tenían, voy para arriba un poquito, acá ustedes tenían una función elevado a un número, entonces acá no se aplica derivación logarítmica, sino que la vamos a aplicar acá, cuando tenemos una función elevado a otra función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo natural miembro a miembro. O sea, me queda logaritmo natural de i igual a logaritmo natural de toda esta función. ¿Sí? Así como si fuese una ecuación. ¿Se acuerdan que cuando ustedes resolvían ecuaciones por ahí sumaban miembro a miembro, restaban miembro a miembro? Bueno, lo mismo acá. Ahora,
Aplicando esta propiedad que les mostré acá, les va a quedar logaritmo natural de i igual a, este vendría a ser, este x cubo menos 3, menos 4 que está acá, vendría a ser como tener el 5. Entonces esa función va a quedar multiplicando x al cubo menos 4, me queda multiplicando el logaritmo natural de esta base. Así. ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden lo que dice ahí? Esta probablemente sea la forma de derivación más complicada que hay. Pero ¿van bien? ¿Va yendo o no? Sí, profe, esta se entiende hasta mejor. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, acá tengo el logaritmo natural de i, que recuerden, i es una función. Y hoy vimos que cuando tenemos que derivar, tenemos logaritmo natural de una función, es el argumento del logaritmo derivado sobre el argumento de ese mismo logaritmo sin derivar. Entonces, considerando eso, a nosotros nos va a quedar el argumento es i. ¿Cómo me queda el argumento del derivado? ¿A qué 1 sería? sobre i No. Y derivada sobre i. por la Exactamente. derivada. Y derivada, no. Y derivada sobre i. Así, directamente. ¿Sí? Profe, ¿y no sería lo mismo que 1 sobre i por la derivada de i? Es lo mismo. Sí, 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 ahí por sí es eso. lo mismo. Bien. Ahora, tengo que derivar en los dos miembros. Entonces, en el segundo miembro, ¿qué tengo que aplicar? Tengo x al cubo menos 4 por logaritmo natural de toda esa función. ¿Qué debo aplicar ahí para derivar? La propiedad derivada del producto. Sí, señor. Entonces me queda. La derivada de la primera función es 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por, y ahora tengo que derivar esta segunda función. Y otra vez tengo el logaritmo natural de una función. Entonces acá me va a quedar el argumento del logaritmo derivado, o sea, la derivada de esto, sobre esto mismo sin derivar. La voy a copiar acá, voy a pegar ahí, y lo que me falta hacer es derivar en el numerador. En el numerador me queda la derivada de x cuadrado, 2x, más la derivada de 4x es 4, menos la derivada de 2 a la x es 2 elevado a la x por logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que esa i me quedó, esta i que me quedó acá en el denominador, va a pasar a multiplicar al segundo miembro. Voy a poner todo dentro de un corchete, toda esta expresión acá. Acá me quedaría multiplicado por i. Ahora bien, ¿i qué es? I originalmente es esta función. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es esa i que pasó multiplicando, la vamos a reemplazar por lo que es originalmente, ¿no? Así.
Miren y díganme si entendieron lo que hice ahí. Sí, profe, se entendió. ¿Ah? Bueno, chicos. Queda para que ustedes lo intenten hacer solos este de acá y este de acá. Y el ejercicio de diferenciales lo van a hacer el día viernes con el profesor Alejandro en el próximo tutorial. O sea, el viernes que viene se daría el tutorial 5. Ustedes arrancarían con, yo le voy a avisar a él que arranque con este, el ejercicio 4 de este, y ahí sí arrancan el tutorial 5, ¿sí? Lamento las demoras de hoy y lamento de largarlos antes, pero ya no. Sigo sin luz y mi internet no vuelve. ¿Estamos, chicos? Bueno, profe, no hay problema. Muchas Todo gracias, bien, profe. entonces, buen Gracias fin de por estar igual. semana. Muy amable. Nos Tenga buen fin estamos de. viendo. Igualmente, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.